Muy feliz sábado a todos los que nos sintonizan en el segmento Jesús y la verdad presente otra vez. Sí. Y es una bendición que usted haya decidido estar con nosotros en estos momentos. Una vez más, invitándoles a la plataforma que tenemos aquí arriba, que ustedes conocen, el nombre está escrito por aquí, el final de la verdad presente, pero siempre nosotros pues, siempre le dijimos que nos dé like, nos share y que comparta. Y se suscriban. Suscriban. Así nosotros sabemos que usted está recibiendo ese mensaje y que nos ayuda a compartir el mismo. Y si tiene sugerencias, preguntas o cualquier otra inquietud, nos puede escribir al email que está por aquí. Con gusto nosotros estaríamos contestando sus peticiones. Así que vamos entonces a comenzar y lo haremos a través de una oración. Querido Padre, Señor, gracias te damos porque tu Santo Espíritu, Señor, nos convence y nos lleva hasta tus pies. Te pido, oh Dios, que sigas trabajando nuestra vida, Señor, y que nosotros estemos dispuestos a trabajar por ti, que estemos velando, Señor, sobre las cosas que están ocurriendo en este mundo y que sobre todo, Señor, podamos dejar que tú obres en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. La noticia para esta noche se titula La ciencia y la Biblia se respaldan mutuamente. Y esto me alegra saberlo. Wow. Porque a veces, ¿verdad? Es contradictorio que sí, pero ahora por lo menos ahora hay algo que no va a fortalecer en el sentido de que muchos creen, los que están, los científicos están creyendo muchas de las cosas que la Biblia ha escrito por años. La siguiente discusión presentada por Biblia Todo señala cómo la Biblia es confirmada por la ciencia. El análisis presenta evidencias a través de una serie de eventos. Por ejemplo, la célula humana es mucho más compleja que cualquier cosa que se haya creado hasta entonces. Esa realidad, junto a otras, hacen que la ciencia y la Biblia se confirmen mutuamente una y otra vez. La Biblia nos dice que el universo está lleno de una gran cantidad de estrellas, comparando el número de estrellas con el número de granos de arena que hay en la orilla. Esto lo dice en Génesis 22:17, que de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Me parece curioso que ahora mismo nosotros pensando que Dios la descendencia de su pueblo es tan innumerable y la compara con los granitos de la mar. ¿Te atreverías a contar cuántos hay en un vaso? La Biblia también dice que cada estrella es diferente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nos trasladamos a 1 Corintios 15:41, donde dice que una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. En la antigüedad, los humanos no tenían idea de que cada estrella es única. A simple vista, todas parecen prácticamente iguales. Mira, si ahora mismo miramos el cielo, tú dices, ¿cuál es la diferencia? No lo notamos. Es que yo miro arriba y todas para mí son las mismas todas. Pero la palabra del Señor, escrita tanto tiempo atrás, ya confirmaba que una estrella era diferente a la otra. Y ahora que la ciencia ha aumentado, que vemos, ¿verdad?, estos grandes telescopios y pues se diferencian una a la otra y es otra evidencia a nuestro favor que de la veracidad de la Biblia. Exacto. También en Job 26:7 dice que la tierra no reposa sobre nada. Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Wow. Otra evidencia es que hay varios lugares en la Biblia donde se encuentran descripciones precisas de ciclo hidrológico. Por ejemplo, Amos 9:6 dice que Dios llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Mira, cuando nosotros vemos esta evidencia que estamos presentando ahora, evidencias científicas y cómo es una realidad en la actualidad, ya mencionadas en la Biblia. Cuando yo estaba diciendo casi ahora, ¿verdad?, sobre que Dios él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada, hay una teoría donde piensa que el mundo es o está en el caparazón de una gigante tortuga. Sí. La gente cree eso. Increíble cómo puede creer eso.
Y en su palabra nos dice que simplemente Él la creó ¿verdad? La extendió sobre el vacío y que cuelga sobre nada y se mantiene ahí porque Él delimita, le dice al mar, hasta ahí tú llegas, le dice a la tierra, aquí tú vas a estar. Y la naturaleza responde a su palabra. Por otra parte, al hablar sobre la segunda ley de termodinámica, el universo y todo lo que hay en él se mueve continuamente hacia un estado de entropía. En otras palabras, para los que nos entiendan, el universo y todo lo que hay en él se desgastan con el tiempo. Y eso lo dice. Bueno, la Biblia está completamente de acuerdo con esto, fíjate. Eso se encuentra en Salmos 102, 25 y 26. Nos dice lo siguiente: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos parecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Así que tanto estas leyes termodinámica que dice que todo se va a un estado de entropía, de desorden, de caducidad, lo dice el Salmo. Sí, lo dice el Salmo. Aún la naturaleza llega a su fin. Sí. Y ahorita hablaste del ciclo hidrológico, como ya en la Biblia se decía que el agua se recoge, se deposita y sigue así sucesivamente. Exacto. Era una evidencia de que tal vez los científicos, en momentos en que ellos estaban poniendo sus teorías y demás, no se veía dando cuenta que lo decía en la Biblia. Decía la Biblia. Y cómo se sabe, cómo esa revelación ya estaba dada si todavía los científicos no lo habían descubierto, porque el sabio de los sabios pues, se lo impresionó. Exacto. Y fue escrito. La Biblia también demuestra un conocimiento avanzado de la biología humana. ¿Cómo lo sabemos? Cuando vemos el capítulo 17 de Génesis, cuando Dios le ordenó a Abraham que todo niño varón de 8 días entre ustedes debía ser circuncidados. Ajá. Entonces, ¿por qué Dios eligió específicamente el 8º día? La falta de suficiente vitamina K es la causa principal de sangrado por deficiencia de vitamina. Y antes del 8º día, los recién nacidos simplemente aún no poseían cantidades suficientes de la vitamina K. ¿Viste? Así que ya Dios sabía eso porque es el que lo hizo. Y cuando tú no tienes suficiente vitamina K, sería el proceso de circuncisión y los niños no se desangraban. Exacto. Como todavía ellos no habían estudiado la Biblia, los científicos no sabían, ¿saben cuántas vidas se perdieron cuando intentaban hacer procesos rigurosos donde las personas se desangraban porque no entendían esto? Exacto. A su vez, en el capítulo 17 de Levítico también se ordena no comer sangre. Ajá. Durante siglos no se entendió por qué este asunto era importante. En la actualidad sabemos que la sangre puede contener diversos patógenos. Sabemos lo del SIDA y demás. Exacto. Además, la Biblia ordena no comer cerdo, mariscos y otros animales que pueden enfermarnos gravemente, aunque la ciencia ha confirmado los peligros que conlleva comerlos. Algunos hacen caso omiso. Sí, eso es verdad. Y por último, en el libro de Levítico hay más de una docena de referencias a los beneficios de bañarse en agua. Okay. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, esto no se entendió bien. Okay. De hecho, hasta la Edad Media, la gente común no se bañaba con frecuencia. Y hay muchos que creían que esto contribuyó en gran medida a la propagación de la peste bubónica por toda Europa. Tal vez a nosotros nos asombra cómo la gente no se bañaba y es porque todavía no se había descubierto que habían gérmenes en la piel. Ajá. Y cuando los científicos lo exponen al mundo, entonces la higiene es más rigurosa, reconociendo, ¿verdad?, los diferentes tipos de patógenos, diferentes tipos de gérmenes y demás que podrían conllevar a que pudiéramos tener algunas enfermedades. Es así. Estas son unas pequeñas dosis que le hemos dado donde la Biblia no se equivoca, donde ahí vemos cuánta sabiduría hay. Y cuando nosotros nos ponemos de parte de la Biblia, ¿qué hace nuestro intelecto? Ajá. Se ennoblece, crece y aumenta porque estamos conectados con
el creador de toda la naturaleza. Y es importante nosotros entender cómo la ciencia y la Biblia no se contradicen, sino que el que creó la Biblia es el que creó también la ciencia. Y vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios? Okay. La palabra de Dios es como un tesoro que contiene todo lo esencial para perfeccionar al hombre de Dios. Nosotros no apreciamos la Biblia como deberemos. Mira, su palabra dice que sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y cuando leemos su palabra, empezamos a decir, wow, así es Dios, wow, su capacidad. Y nosotros valoramos todo lo que ha hecho por nosotros. Continúa diciendo la cita, que no estimamos debidamente las riquezas que encierra, ni nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de escudriñar las Escrituras, importante, por nosotros mismos. Es importante porque a veces no queremos, por diferentes razones, pasar tiempo a solas leyendo la palabra del Señor y empezamos a escuchar y hay mucha desinformación en línea y nosotros es importante que estemos sujetos y estemos dispuestos a estudiar y más bien escudriñar la palabra del Señor. Hay otra pregunta. ¿Cuál relacionada está la Biblia con la ciencia? Buena pregunta, porque esa es la noticia de hoy. Esa es la noticia de hoy. Bueno, existen grandes leyes que gobiernan el mundo de la naturaleza y las cosas espirituales son dirigidas por principios igualmente positivos. Si se quiere obtener los resultados deseados, es necesario emplear los medios para lograr un fin. Así que todo va en unidad. Cuando nosotros entendemos el universo, la naturaleza, la ciencia humana, todo eso va en unidad o al simple hecho de que Dios es el creador. Y las mismas leyes que rigen al mundo te rigen a ti, te rigen a mí. Es el mismo Dios. Otra pregunta. ¿Qué Dios espera de ti? Y eso también me incluye a mí. También. Los males condenados en la palabra de Dios deben ser vencidos. Tenéis que batallar individualmente contra el mundo, la carne y el diablo. La palabra de Dios es llamada la espada del Espíritu. Y vosotros debemos hacer hábiles en su manejo, al fin de abriros paso a través de las huestes de la oposición y de las tinieblas. Es interesante ver que la similitud de la palabra del Señor es a través de lo que es una espada, ¿verdad? La espada de 2 filos que corta. Y tenemos que notar que Jesús, basándome en su humanidad, pudo vencer porque todo lo refería a un escrito está. Y nosotros tenemos que basar nuestra esperanza y vencer a este mundo, al enemigo, con un escrito está. Pero para que eso ocurra, tenemos que pasar tiempo estudiándola. Exacto. Y las cosas que dicen ahí no es una reprensión de que, wow, qué lista tan enorme. No, es diciendo, este es el camino hacia la eternidad. Este es el camino de la verdadera felicidad. Cree en él, sigue en él y estarás salvo. Esa es la idea. Exacto. ¿Cuál real es la lucha? No deberemos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación cabal de la verdad bíblica. Las opiniones y costumbres de los hombres no han de ser recibidas como si tuviese autoridad divina. Sigue diciendo la idea que Dios ha revelado en su palabra en qué consiste todo el deber del hombre y nosotros no hemos de dejarnos apartar de la gran norma de justicia. Así que, ¿cuántas ideas o cuántas cosas se han a descubrir si no están basadas en lo que le dice la palabra del Señor? Son teorías del hombre y no su voluntad. ¿Cuánta gente hay creyendo un montón de cosas que lo dijo fulano, sutano? Y yo digo, ¿y dónde está la evidencia? ¿Dónde está la veracidad de lo que dice? Ahí que está el problema. ¿Ves? Y cuando estudiamos, si no está a la ley y al testimonio, uno pues no lo descarta. Porque se pone a escuchar voz de hombre y no buscan, no estudian la escritura a través del Espíritu Santo, que es la fuente que te va a iluminar para que tú puedas entender
lo que se trata de decir. Es pues, teorías de demonios, como dicen que en los últimos días escucharán teorías de demonios, falsos profetas. Falsos profetas, aquí está el detalle. Así que, en conclusión, desde la antigüedad Dios ha preservado su palabra. Y esta noticia es un pequeño, por decirlo así, una pequeña probada de las cosas tan impresionantes que están ahí, que han existido y que ahora se están con el tiempo evidenciando lo que sabían. Y no, mira, pensándolo acá, no descuidemos su estudio, fíjate, en oración. Esa es la clave. Ahí está la clave, ahí, en oración, porque quieren estudiarlo así, conocerlo, pero, ¿sabe? ¿Cómo se llama? Mecánicamente. Pero no estudian a través de la oración, que es el Espíritu que da iluminación para tú poder entender lo que estás diciendo. Si no, tú vas a sacar el texto fuera de contexto. Y lo haces un pretexto. La guerra contra la Biblia, que no se nos olvide que no ha caducado. Desde tiempos antiguos vemos cómo el enemigo ha usado diferentes tipos de iglesias, personalidades, eventos para destruir lo que ahí dice, porque no quiere que usted ni yo nos salgamos. Exacto. El Dios de la naturaleza es el mismo Dios de la Biblia, el mismo. Es el mismo. No ha cambiado, no ha cambiado nunca. Por toda la eternidad surgirán y seguirán surgiendo evidencias que demuestren que Dios es amor, que es nuestro creador y redentor. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene.
Saludos, es un placer volver a estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión vamos a lidiar un poco con lo que dice el libro de Daniel, particularmente los últimos capítulos. En el libro de Daniel hay algo muy característico, es muy especial del libro de Daniel, en donde el capítulo 2 prácticamente se repite en el capítulo 7, los versículos 8 en adelante, y después el 11 te da prácticamente un resumen y extiende lo que se ha dicho en los capítulos anteriores. Nosotros vamos a lidiar un poquito con el capítulo 12 de Daniel y vamos a tratar de extrapolar, sacar, extraer la mayor parte de mensaje que el Señor tiene para su pueblo en este libro de Daniel. Antes de entrar de lleno, pues les suplico que me den un segundo para orar al Señor. Querido Señor, Padre Santo, gracias porque eres un Dios de bondad, de misericordia. Suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que se manifieste en esta ocasión y que podamos aprender de las enseñanzas directas de tu Espíritu. Ayúdanos a hacerte fieles, pero ayúdanos también a hacerte útiles. Protégenos que podamos día tras día cooperar con tu Espíritu, desarrollando un carácter semejante al de Cristo para que podamos ser admitidos en el reino de los cielos que ha de establecerse muy pronto. Sé con nosotros, ayúdanos, sé con aquellos que van a escuchar el mensaje, que pueda ser comprendido a la luz de las Escrituras y a la luz de lo que el Espíritu Santo manifiesta, y que podamos no solamente disfrutarlo, aprenderlo, sino también ponerlo en práctica. En Jesús. Amén. Muy bien, entramos inmediatamente en el libro de Daniel. Y es menester que nosotros señalemos que al estudiar la Biblia, nosotros tenemos que vaciarnos de prejuicios, ideas preconcebidas con relación a nuestra preferencia ideológica. Si usted entra en el estudio de la Biblia con el propósito de probar un punto, probar una posición, probar una idea teológica que usted favorece, pues entonces va a tener problemas. Porque cuando estudiamos la Biblia, el Señor espera que nosotros la leamos, la estudiemos con el blanco, el propósito de mejorar nuestra condición espiritual, que nosotros estemos preparándonos para el reino de los cielos, no para discutir las Sagradas Escrituras y argumentar con otras personas. Y qué bueno que yo gané la discusión. Muchas veces ganamos la discusión, pero perdemos un alma. Así que es importante vaciarnos de prejuicios. Si yo tengo ideas preconcebidas, ideas que me impiden, que ya tengo una coraza, tengo una pared en relación a esa posición, pues usted va a tener problemas al estudiar la Sagrada Escritura. Y ese era el problema que tenían los fariseos, los saduceos y todos esos individuos que escuchaban a Jesús hablar del establecimiento del reino de gracia que antecede al reino de gloria. Y ellos no sabían de lo que Jesús estaba hablando. ¿Por qué? Porque no habían leído las Escrituras con el propósito de beneficiarse espiritualmente, sino que lo hacían con el propósito de ellos establecer sus propias ideas, sus tradiciones y tener una cita en un lado y en el otro para amparar, para apoyar lo que ellos creen, en lugar de vaciar su mente completamente de esas ideas y dejar que el Espíritu Santo te llene nuevamente. El Espíritu Santo conduce al ser humano a toda verdad. Eso lo dice bien claro en la Sagrada Escritura, en Juan, el capítulo 17. Para eso precisamente es que Jesús dejó su Santo Espíritu. Y Él dice, y Él os conducirá a toda verdad y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios tiene una iglesia en el mundo encargada de proclamar esa verdad bíblica. ¿Y qué es esa verdad? Pues la verdad la estableció Jesús cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando nosotros nos salimos del ámbito que Jesús estableció, el círculo espiritual que Jesús estableció, entonces pues nosotros tenemos problemas.
la única forma de determinar cuál es esa iglesia, ¿ok? Dios tiene una iglesia en el mundo encargada de proclamar esa verdad bíblica, una verdad que está completamente ajena a prejuicios. La única forma de determinar cuál es esa iglesia es examinando la Biblia misma. Si usted quiere aprender matemática, pues búsquese un texto de matemática. Usted quiere aprender ciencia, pues búsquele un buco de libros de ciencia. Usted quiere aprender historia, igualmente, pero si usted quiere aprender doctrina, teología, el estudio de la salvación, entonces usted tiene que examinar la Sagrada Escritura. Así que antes de comenzar a escudriñar Daniel 12, un libro profético complicadísimo, veamos algunos detalles distintivos de lo que es la iglesia verdadera. ¿Por qué es importante discernir cuál es la iglesia verdadera? Porque Jesús nos dijo bien claro, es un consejo divino, escudriñar las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Y este es el meollo del asunto, ¿ok? Porque nosotros queremos ir al cielo, nosotros queremos formar parte del reino de Dios. Y para usted formar parte del reino de Dios, usted tiene que ajustarse a las reglas divinas. Usted tiene que ajustarse a las directrices divinas, a las reglas que el Señor dejó para nosotros. ¿Okay? Escudriñad las escrituras. La etimología, el origen de la palabra escudriñar en Juan 5:39, donde Jesús dijo escudriñar las escrituras, es interesante por demás. Y a mí no me gusta mucho hablar del griego y lo que dice el griego y lo que no dice el griego, porque muchas veces aquellos que están traduciendo del griego, del hebreo, del arameo, que son los idiomas en que se escribieron las Sagradas Escrituras, pues algunos de ellos están prejuiciados, tienen ideas preconcebidas y tratan de instilar algunas de esas ideas en la definición de algunas de las palabras que entresacan del idioma. Además que nosotros no podemos decir que hay especialistas infalibles en relación a la traducción de las escrituras del griego y el hebreo al inglés, al español, al alemán, al ruso, etc. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios está asistiendo a aquellos que traducen. Pero por supuesto el Espíritu Santo no puede obligar a las personas a comunicarse de la manera como el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo insta al Espíritu Santo, aconseja el Espíritu Santo, trata de influenciar la mente de aquellos que están traduciendo para que las escrituras salgan tan nítidas como fueron inspiradas inicialmente. Pero en algunas ocasiones, pues los seres humanos damos un paso al lado de la palabra de Dios, que es lo que hacen hoy día los traductores, los que traducen del inglés al español y demás. Algunos de ellos pues tienen ideas raras y las transmiten en sus traducciones. Escudriñar las escrituras, y el griego es anakrinó. ¿Ok? Ana, intensivo, crino, investigar, una investigación intensiva. Es como cuando dice el Espíritu de Profecía que tenemos que meter el arado profundamente, no es dejar que el arado meramente raspe la superficie de la tierra, sino que tenemos que permitir que el arado penetre dentro, más allá de la superficie, para que nosotros podamos, al virar la tierra, puedan ser una tierra que tiene suficientes nutrientes para lo que usted va a plantar. El agricultor no tiene problemas con la palabra escudriñar, meter el arado profundamente hasta donde sea posible. Escudriñar, arañar profundo, viene del latín scrutiniare, revisar cosas que otros ignoran. El escrutinio, indagar meticulosamente, investigar, discernir, examinar exhaustivamente. Eso es todo lo que incluye esta palabra escudriñar las escrituras. Así que comenzamos con Apocalipsis 12, el versículo 17, en donde dice, estamos tratando de definir, estamos tratando
de determinar cuál es la iglesia esa que el Señor va a utilizar para comunicar la verdad al mundo. Por lo tanto, tenemos que ir a Apocalipsis 12, que es el que habla de la mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, etc. Un tema que nosotros estudiamos en el pasado. Entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente, los que restan, los que quedan al final de los días, el remanente de la descendencia de ella, los que, número uno, dice allí Apocalipsis 12, 17, que el demonio, el diablo, está enfurecido contra un grupo de individuos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque son esos individuos que aceptan la realidad de que los mandamientos de la ley de Dios fueron escritos en tablas de piedra con el dedo mismo de Dios, porque el Señor quería que fueran guardados exactamente como Él los dejó alineados. Número 2, tienen el testimonio, el carácter de Jesucristo y el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10 aclara eso. Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no hablaren de acuerdo a esto es porque no les ha amanecido. Apocalipsis 14:4 dice, hablando de estos miembros de la iglesia y describiendo cómo son estos individuos, estos son los que, número 3, no se contaminaron con mujeres, o sea, con doctrinas falsas, iglesias falsas. Ellos están sacando sus doctrinas específicamente de las Sagradas Escrituras y ellos no están buscando en las ideas de los demás. Ellos se limitan al estudio de las Sagradas Escrituras específicamente. No se contaminaron con mujeres, iglesias falsas, pues son vírgenes, dice Apocalipsis 14:4. Los que, número 4, siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué quiere decir esto de que siguen al Cordero por donde quiera que va? ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues Jesús. Jesús estuvo aquí en la tierra 33 años y medio, al cabo de los cuales, después de haber entrenado individuos exhaustivamente, bueno, yo puedo decir que cuando Jesús partió de aquí, aquellos individuos, Pedro, Juan, Santiago, etcétera, esos individuos estaban preparados para comenzar a trabajar en favor del establecimiento de la iglesia cristiana, pero sus caracteres todavía no reflejaban el carácter mismo del Señor Jesús. Por eso es que nos encontramos después que Pablo y Pedro tienen una controversia en relación al comportamiento de Pedro, porque Pedro, mientras estaba con los judíos, pues él no tenía problemas hablando con los de la circuncisión, pero cuando estaba con los gentiles, entonces utilizaba un vocabulario que lo identificaba como una persona que no tiene problema con los gentiles. Y así por el estilo, pues hubo problemas cuando Pablo sale en su viaje misionero, y allá va Lucas, y allá van Bernabé, y va Juan Marcos, y Pablo no está de acuerdo con lo que Marcos está haciendo. Marcos es un poquito indisciplinado, él es joven y se cansa, o cualquiera que sea la situación, no estaba rindiendo la labor que Pablo esperaba de él. Así que Pablo se molestó y le dice a Bernabé que tienen que deshacerse de Juan Marcos. Y lamentablemente terminó siendo así, pero luego Marcos enderezó sus caminos, cogió fortaleza espiritual, entregó su vida completamente al Señor, y por eso hoy tenemos el Evangelio según Marcos, un gentil que decidió entregar su corazón, su vida al servicio del Maestro. Entonces dice allí en Apocalipsis 14:4 que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, primeros frutos para Dios y para el Cordero. Así que aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va, no solamente lo siguieron aquí en la tierra, sino que tenían que entender, y Pablo lo entendió bien claro, de otra manera no hubiera escrito el libro de los Hebreos, que nos explica la tarea que Jesús fue a llevar a cabo ahora en el cielo,
que él, una vez que asciende al cielo y ha aprobado su sacrificio, ahora él entra en el santuario celestial al primer aposento. Ustedes recuerdan que el santuario tenía una división, tenía un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo el sumo sacerdote solamente podía entrar y eso lo hacía una sola vez al año. En el lugar santo, pues allí ministraban los sacerdotes regulares. Así que aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que él va, saben que Jesús ascendió al cielo, que está llevando a cabo el resto del plan que es incluido, lo que está sucediendo allá en el santuario celestial tiene que estar incluido en el plan de la salvación para que el plan de la salvación sea completado y sea completamente efectivo. De hecho, sin el día de la expiación, del cual vamos a hablar un poquito más tarde, sin el día de la expiación, el día del juicio, el juicio investigador que se conduce allá en el santuario celestial, el sacrificio de Cristo no hubiese tenido valor ninguno. Así que aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que él va, que saben que Jesús está actuando como redentor de los seres humanos allá en el lugar santísimo del santuario celestial en este momento, examinando la vida de los que fallecieron desde Adán adelante hasta el 1844. Y luego él va a pasar, después de examinar la vida de los que fallecieron en Cristo, los muertos en Cristo. No todas las vidas, los impíos serán juzgados después de la segunda venida de Cristo. Pero aquellos que murieron, que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, sus vidas están siendo examinadas y llega el momento que va a pasar el juicio de los muertos a los que están vivos. Y siendo que el sello es el desarrollo del carácter de Cristo en la mente de sus seguidores, pues yo me imagino que el juicio debe haber pasado debidamente a los vivos, porque en los vivos ahora tiene que desarrollarse un carácter que nos identifique, que nos selle, que nos marque, carácter que nos habilite para poder ser candidatos y poder ser ciudadanos del reino de los cielos. Eso tiene que estarse desarrollando ya porque el carácter se desarrolla durante la vida de los seres humanos. Redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 14:12 también dice, el número 6. Estas son las características de los miembros de iglesia que tienen que predicar la verdad para este tiempo, lo que nosotros denominamos la verdad presente. Aquí está, dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y 7, tienen la fe, las creencias, las doctrinas que Jesús apoyaba, la fe de Jesús. Ustedes recuerdan como dice en Romanos y en Habacuc, que el justo vivirá por la fe. ¿La fe en quién? Pues la fe en Jesús. Así que estos que van a promover la verdad característica de estos días finales, estos individuos van a vivir por fe. Estos individuos no solamente tienen fe en Jesús, sino que también practican la fe de Jesús. Creen de la misma manera como creía el Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal. O sea, esto es una visión. Juan entra en visión, ve una señal. Una mujer vestida del sol, la mujer representando la iglesia. Esta mujer que representa la iglesia verdadera está vestida del sol. ¿Y el sol representa qué cosa? De acuerdo a Malaquías 4, representa la justicia de Cristo. Así es que esta mujer está vestida de la justicia de Cristo. No tiene justicia propia, sino que ella funciona porque está cubierta por la justicia de Cristo. Y tiene la luna, la número 9, debajo de sus pies. En otras palabras, que entiende los ritos y ceremonias del Viejo Testamento. ¿Ok? Y no desprecia el Viejo Testamento, sino que los miembros de esta iglesia verdadera, que va a proclamar la verdad,
que Jesús nos ha legado para este tiempo, esa iglesia entiende que los ritos del Viejo Testamento son tipos que ha de conducirnos a los antitipos. El cordero que se sacrificaba en el tiempo de Moisés, de Aarón, etcétera. Ese era un tipo del Señor Jesús que había de morir, y él apareció y murió en el Calvario, y Juan lo identificó, Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hecho de que está debajo de sus pies es que es algo que ya había ocurrido. Así que así como la luna refleja la luz del sol, el sol tiene luz propia, la justicia de Cristo. La luna son los ritos, la ceremonia del Antiguo Testamento, esos reflejan, ¿ok?, la justicia del verdadero Jesús que apareció 4,000 años después de que los seres humanos habían estado sobre la tierra, para mostrarnos lo que es el verdadero carácter de Dios. Y sobre su cabeza tiene una corona de 2 estrellas, y la corona es símbolo de victoria. Eso es símbolo de los reyes, la monarquía, y tiene 2 estrellas. El 12 siendo un número universal que tiene que ver o se identifica con el gobierno de Dios. Por eso es que hay 12 tribus, tenían 12 discípulos, tenían 12 jueces y 12 patriarcas, etcétera. Y si usted examina las Sagradas Escrituras, pues hay un sinnúmero de 12 allí que en cierta medida tiene que ver con el gobierno de Dios. La iglesia de Dios es fiel, es obediente, es firme. Cuando dice que es obediente, es una iglesia que se adhiere a los principios de los 10 mandamientos de la ley de Dios, no 9, no 8. La iglesia católica tiene 8. ¿Por qué? Porque eliminaron el segundo y dividieron el 10º para que todavía hubiesen 10 mandamientos. Si eliminan uno, pues tienen que dividir el otro para que sigan siendo 10. Entonces, el 4º mandamiento lo obliteraron, lo cambiaron, lo torcieron, y en lugar de el 7º día de la semana, que es el sábado del Señor, el día de descanso, pues esta iglesia, la iglesia popular, la iglesia católica, apostólica y romana, el papado, estamos hablando de los feligreses de la iglesia católica, entre ellos hay muchos que son gente buenísima, y posiblemente muchos de ellos van a estar en el cielo. Pero estamos hablando del sistema papal, como ellos han puesto de lado aquello que Dios hizo con tanto detalle, y esta iglesia está viviendo más de tradiciones que ninguna otra cosa. Entonces, precisamente por eso es que ellos hablan de la Inmaculada Concepción, pero esa no es la Inmaculada Concepción de Jesús, esa es la Inmaculada Concepción de María. Y ellos dicen que María está por encima de Jesús, porque María es la madre de Jesús, y que Jesús le pide consejo a María. Señores, hay que ser obediente. La iglesia de Dios es fiel a Dios, no se contamina, es obediente, es firme. Lo que es hoy lo va a ser mañana, lo va a ser pasado, y no va a cambiar. Es justa, y nosotros tenemos que aprender a ser justos en nuestra diario vivir con los demás seres humanos de este mundo, respetuosa. Estamos hablando del carácter de Dios, el carácter de Jesús. Esta iglesia tiene un carácter que represente a Dios dignamente en esta tierra. No es una iglesia inmoral, es una iglesia que aún en su vestimenta se cuida para no traer crítica, para no traer equivocación en la gente en relación a la moral divina. Es respetuosa, es disciplinada, no anda respondiendo a cualquier provocación de una manera violenta. Es amante, ve la necesidad de los demás seres humanos y no espera que le pidan, sino que ofrece. Es bondadosa, no es una iglesia cuyos miembros son antipáticos. Es bondadosa, es cortés. Son los individuos que en la calle están dispuestos a ayudar al ciego,
a recoger al caminante que no tiene transportación y ellos tienen suficiente transportación en sus vehículos y están dispuestos a hacerlo amable, constante. Es verídica, no miente, no dice mentiras, no levanta falso testimonio. Honrada, la persona que le devolvió más dinero de la cuenta, esa persona, ese miembro de iglesia fiel, va a con honradez devolver ese dinero extra. Es noble, es confiable. La persona lo puede dejar en su casa a sabiendas de que usted no le va a robar nada de la casa. Es honesta. Si la persona te dice, óyeme, ¿cuánto vale esa propiedad? Y tú ves que la persona parece una persona opulenta que puede pagar más de la cuenta, entonces le aumentas el precio de la propiedad. Eso no es ser honrado, confiable, no es ser honesto, ejemplar, auténtico, no es un hipócrita. Lo que es dentro de la iglesia lo es fuera de la iglesia. Es veraz, es humilde, no maldice, no enfurece a los demás, es manso, es servicial. Cuando ve una necesidad no espera que le pidan, es útil, es valiente. Cuando le están pidiendo que viole las vertientes, las reglas, las directrices divinas, es valiente, se mantiene firme, aunque suceda lo que suceda. Viene a mi mente la cita de la señora White: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, hombres y mujeres que sean valientes, que sean fieles a la verdad, así como la brújula lo es al polo. Hombres y mujeres que no tengan temor de llamar al pecado por su nombre, que están dispuestos a defender la verdad aunque se desplomen los cielos. Está disponible. El vecino, el familiar tiene un problema a medianoche y no encuentra quien lo ayude, sabe que ese miembro de la iglesia lo puede llamar en confianza y le va a asistir. El capítulo 12 de Daniel, en el primer versículo, hace mención de un tiempo de angustia. Y vean ustedes cómo dice el versículo. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Vean cómo lo define al pueblo de Dios. Todos los que están escritos en el libro, y por supuesto este libro se refiere al libro de la vida. Un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Señores, tiene que ser una cosa horrible. Yo no sé cómo la gente está pensando enfrentar esa situación cuando llegue ese momento que el mundo entero está en completo caos, en donde la naturaleza está revuelta, revolcándose de un lado para el otro, en donde los árboles, los ríos, los mares, los lagos, es una cosa horrible. El mismo sol calienta a una intensidad tremenda. Este periodo de angustia se intensifica a medida que avanzan las 7 postreras plagas, ustedes recuerdan. Y el sol va a calentar 7 veces más. Señores, si ahora tenemos calor cuando estamos encerrados en un lugar en donde por las circunstancias no hay aire acondicionado, no hay ventilación para evitar los ruidos y demás de afuera, señores, ¿cómo va a ser cuando el sol caliente? No va a haber aire acondicionado que tenga suficiente BTU, que tenga suficiente energía, poder para poder refrescar el ambiente de la gente. El tiempo, a fin de conocerle, a la página 357, la sierva del Señor dice: el tiempo de angustia cual nunca fue de Daniel 12:1 está por sobrevenir. Y necesitaremos una experiencia que muchos son demasiado indolentes para tener. Y eso es terrible, porque si dijera unos pocos, pues nosotros sabemos que estamos lidiando con una minoría de la iglesia.
Pero aquí como dice, son muchos. Son demasiado indolentes para tener. Nuestro Salvador no fue inducido a ceder al poder de la tentación, ni siquiera en pensamiento. Y precisamente por eso es que yo les mencioné todas estas características que tienen que ver con el carácter de Dios. Fiel, obediente, firme, justo, respetuoso, disciplinado, amante, bondadoso, cortés, amable. Todo esto tiene una importancia fantástica, ¿ok? El tiempo de angustia cual nunca fue. Señores, yo pienso en lo que sucedió en Jerusalén y cómo la gente se comía unos a los otros, cómo aquello se encendió y millones, esto no es que miles, más de 1 millón de personas murieron en esa ciudad. ¿Por qué? Porque no habían estado dispuestos a seguir las directrices divinas. Cuando Jesús le dijo a sus seguidores, cuando vean la abominación desoladora que rodea a Jerusalén, estén pendientes, no bajen del techo a buscar algo que necesitan de la casa, salgan de la ciudad, huyan de ese lugar. Y aquellos que recordaron las palabras del Señor Jesús, inmediatamente tuvieron la oportunidad. Ellos salieron de Jerusalén y pasaron a unas 2 ciudades de refugio lejos de Jerusalén, en donde ellos no tenían que preocuparse por lo que iba a suceder. El tiempo de angustia cual nunca fue, Daniel 12:1, está por sobrevenir. Necesitaremos una experiencia que muchos son demasiado indolentes para tener. Nuestro Salvador no fue inducido a ceder al poder de la tentación, ni siquiera en pensamiento. Ahora, señores, ahora es ahora, en este tiempo, mientras nuestro sumo sacerdote está haciendo la expiación por nosotros. Y el sumo sacerdote de que está hablando aquí la cita del espíritu de profecía es el Señor Jesús. No es el Papa de Roma, señores. A ese también le llaman sumo pontífice y le llaman pontífex máximos, y lo han puesto en pedestal y lo adoran la gente y le besan hasta los pies. Señores, ¿hasta dónde llegan los seres humanos? Mientras nuestro sumo sacerdote, el verdadero, el genuino, está haciendo expiación por nosotros, deberíamos procurar la perfección. ¿En quién? La perfección en Cristo. ¿Por qué la perfección en Cristo? Señores, porque antes de que comiencen a caer las 7 postreras plagas, el tiempo de gracia va a concluir, va a expiar. Terminó el tiempo de gracia. El que es santo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 22:11, sigue siendo santo. Pero el que es sucio sigue ensuciándose todavía más. La definición de expiar, padecer el castigo por los pecados. Eso es lo que yo encontré, borrar las culpas. Purificarse de la culpa por medio de algún sacrificio. Y nosotros, si la justicia de Dios se hubiese impuesto a la misericordia de Dios, nosotros hubiésemos sido sacrificados. ¿Sacrificados de qué manera? Señores, eliminados para siempre. Pero gracias a Dios que la gracia de Jesús se impuso. La misericordia de Dios fue aplicada a los seres humanos porque Jesús estuvo dispuesto a ofrecerse como expiación por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a padecer el castigo que nosotros merecíamos. Él vivió la vida y vivió el castigo, la muerte que nosotros merecíamos. Sin embargo, nosotros vamos a disfrutar de la vida que Jesús disfruta en el reino de los cielos. Purificar algo profanado, ejemplo, un templo. El significado de expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Y el tercero aquí es el Señor Jesús. El culpable somos nosotros. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto animal, como por ejemplo el cordero pascual u otra persona. Cuando
el pecador llegaba al santuario, le abrían la puerta y lo dejaban pasar al atrio. Allí en el atrio él tenía que entrar con un corderito perfecto, de 1 año, sin mancha ninguna, sin heridas, sin nada que lo identificara como un corderito que tiene problemas. No podía tener problemas en ninguna índole. Él ponía sus manos sobre el cordero, confesaba sus pecados. Ahora los pecados de ese individuo están en el cordero. Ahora el sacerdote le provee un cuchillo, una daga, con la cual él va a degollar el cordero. El sacerdote tiene un recipiente, balde, lo que sea, palangana, para recoger la sangre del cordero. La Biblia dice que en la sangre está la vida. La vida del cordero está siendo sacada del cuerpo. Ahora esa vida está contaminada con los pecados del pecador. Ahora el sacerdote va a esparcir esa sangre en el altar de sacrificio y dentro en el lugar santo. Y el sacerdote que está siendo contaminado con esa sangre, ahora está contaminado con el pecado de ese individuo. Por eso es que esos sacerdotes no podían entrar en el lugar santísimo sin antes hacer un sacrificio por ellos mismos. Así Jesús, los pecados de los seres humanos, cuando él estaba en la cruz, los pecados de los seres humanos fueron depositados sobre Jesús. Por eso es que esa cruz tiene tanto significado. No es los 2 pedazos de madera cruzados, no es eso. Eso no tiene valor ninguno. Es lo que sucedió allí en el Calvario, en esa cruz. Por eso es que la cruz, esa metáfora, esa comparación, eso que sucedió allí, que está simbolizado por una cruz, por eso es que la cruz tiene tanto significado para el cristianismo. No es por las 2 varas en forma de cruz, no, es por lo que sucedió allí en el Calvario. Por eso es que nosotros cantamos ese himno que se titula En el Monte Calvario. Y yo amo esa cruz. No es que yo estoy amando, yo no amo el emblema. Lo que yo amo es la cruz espiritual. Por eso yo puedo cantar ese himno con tanta tranquilidad y decir, yo amo esa cruz, porque un día, en lugar de esa cruz de Jesús, el Señor me va a dar una corona. El Cordero Pascual, Cristo, en el caso del cristianismo, al cerrarse la gracia, ya no hay forma de eliminar el pecado. O está salvo o están perdidos. Y casi todo es purificado según la ley, como dice Hebreos 9:22, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que no hay remisión al cerrar la gracia. Se cerró la gracia, se acabó el perdón, se acabó la misericordia. Ahora la justicia de Dios entra en juego, se va a aplicar en todo su significado, y aquellos que no están revestidos de la gracia de Cristo, de la cota de justicia de Cristo, lamentablemente tendrán que sufrir el castigo eterno, la muerte segunda, de la cual no hay resurrección. Yo les aconsejo, hermanos, amigos, ustedes que están escuchando, por favor, este es el día de la salvación, este es el momento de la salvación. No salga del lugar donde está sin haber entregado su corazón al Señor Jesús y estar a la disposición del Espíritu Santo para que le enseñe la verdad. Oramos. Querido Señor y Padre Santo, gracias porque eres un Dios de piedad, de misericordia y de bondad. Suplicamos, bendito Dios, que seas con nosotros, que nos ayudes no solamente a aprender, ser inteligentes, sino a practicar aquello que hemos aprendido. Favor que suplicamos en el nombre bendito y santo del Señor Jesús, a quien sea la gloria y a quien sea la honra por todos los siglos. Amén. Dios los bendiga, Dios los cuide.